Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas y proclamando el Evangelio del Reino. San Mateo 4:23. Dispongamos nuestro corazón y nuestra atención para escuchar la enseñanza del Señor en nuestro redil de la semana. Oración le vamos a entregar la clase a nuestro Señor y le decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor Jesús, por tenernos un día más aquí sentados a tu alrededor para escuchar de ti, para aprender de ti, para sentir ese amor que solamente puede venir de ti. Y esta noche, ya que vamos a hablar del Espíritu Santo, quiero saludarte, Señor, con esa oración con la que te saludaba cada día el Papa San Juan Pablo. Ven, Creador Espíritu, de los tuyos la mente a visitar, a encender en tu amor los corazones que de la nada te gustó crear. Tú que eres gran consolador y don altísimo de Dios, fuente viva y amor y fuego ardiente y espiritual unción. Gracias, Señor Jesús, por habernos dejado estas lindas palabras. Solo fue una estrofita la que rezamos, pero sabemos, confiamos en ti, de que estás aquí, de que estás entre nosotros. Porque donde dos o más están reunidos en tu nombre, ahí estás tú. Te damos gracias, Señor Jesús, por la vida. Yo te doy gracias, Señor, por la vida de mis hermanas maestras y por la vida de cada una de tus ovejitas que miércoles a miércoles nos reunimos junto a ti para alabarte, para glorificarte y para aprender y para poner ese corazón dispuesto para escuchar de ti. Gracias, Señor Jesús. Quédate con nosotros y a ti también, Virgen Santísima. Quédate con nosotros. Acompáñanos en este rato. Gracias, Señor Jesús. Bendito y alabado seas por siempre. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer un ligero repasito de la clase anterior que nos diera nuestra hermana Cintia. Y el tema fue... Recording in progress. Subió a los cielos. Voy a ponerle aquí. Gracias. El tema fue: subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y muertos. Y si se recuerdan, Cintia nos hablaba que después de que Jesús terminó su misión aquí en la tierra, subió a los cielos y desde allí intercede por nosotros, intercede por cada uno de nosotros. Una de nuestras misiones es escuchar la palabra, evangelizar. También nos habló de ir a misa todas las veces que podamos. Pero eso sí, el día domingo es el día domingo de ir a misa. Y también nos habló de ir al sacramento de la confesión. Cuando venga Cristo de nuevo, no sabemos cuándo, pero sí, de que va a venir, va a venir. Entonces nos dijo que tenemos que estar vigilantes. Y fíjense que este domingo que pasó, el Evangelio nos habló de las vírgenes, ¿sí se acuerdan? De 5 necias y de 5 diligentes. Y fíjense que el Padre hablaba con respecto a las 5 obedientes, digamos, a las 5 diligentes, y dijo que todos tenemos que estar así como estaban estas vírgenes. Tenemos que estar, dijo, siempre vigilantes. Entonces yo me acordé de la clase. Y también me acordé de que Cintia nos dio 3 consejos. Los vamos a recordar ahorita. Que no dejemos la oración. Que tenemos que examinarnos para ver cómo vamos. Y nosotros solitos podemos corregir esto, corregir lo otro. Y también nos dijo que tenemos que callar en algún momento. ¿Por qué? Porque tenemos que escuchar la palabra de Dios. Tenemos que escuchar lo que Él también nos quiere decir. Esta noche
continuamos con nuestra profesión de fe. Y vamos a hablar sobre el Espíritu Santo, sobre nuestra Santa Iglesia Católica, y que de acuerdo con el credo largo, la Santa Iglesia Católica es una santa, católica y apostólica. Y nuestro tema para esta noche es: creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos y el perdón de los pecados. Ese es nuestro tema de hoy. Vamos a empezar hablando del Espíritu Santo. Esa frase, creo en el Espíritu Santo. Mis hermanos, yo pienso, siento que el credo es lo que nos representa. Ahí está plasmado toda la vida, todo lo que como cristianos tenemos que sentir, y cuando lo recemos tenemos que hacerlo como con mucho sentimiento, porque allí va encerrado todo. El Espíritu Santo sabemos que es la tercera persona de la Santísima Trinidad. O sea, que Dios, al igual que el Padre y el Hijo. ¿Por qué? Porque posee los mismos atributos. ¿Atributos cuáles son? Omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia y eternidad. Fíjense que el Espíritu existía desde el principio de la creación, al igual que el Padre y el Hijo. Y si vamos a Génesis 1, 2b, la palabra de Dios nos dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Esta es palabra de Dios. El Espíritu Santo, mis hermanos, es el mismo Espíritu que cubrió a la Santísima Virgen para que en ella se engendrara el Hijo de Dios. También es el mismo Espíritu que se derramó sobre los apóstoles y sobre María el día de Pentecostés. Y nosotros, todos nosotros, lo recibimos el día de nuestro bautizo. Y fue reforzado el día de nuestra confirmación. Dentro de los cambios que han habido es, ¿se acuerdan? Bueno, el bautizo nos llevan de bebés. Por eso son los padrinos, porque ellos son los que dicen que se comprometen a todo por nosotros. Pero también de pequeños, bueno, a mí de pequeña me llevaron también a confirmación. Y ahora, con mis hijas ya grandes, ya fueron ellas, recibieron su preparación y a ellas adquirieron ese compromiso de confirmación, de confirmarse con la Santa Iglesia Católica. Pues como vemos, el Espíritu Santo siempre lo hemos tenido. Pero en el retiro que hicimos, miren, ahí como que se avivó. Ahí se activó, digámoslo así. Lo teníamos como dormido. Tomemos de ejemplo un vaso con horchata o con ensalada, digamos. Tal vez la comparación no sea muy linda con el Espíritu Santo. Pero lo que les quiero decir es que tenemos el vaso, ¿verdad? Entonces aquí hay un asiento. Ese es el Espíritu Santo. Pero usted lo mueve y entonces ese Espíritu va, como ya lo tenemos, pum, sale a estar cada día más vivo con nosotros. Pregunto, ¿sí se acuerdan del bautizo en el Espíritu el día de nuestro retiro? Algo maravilloso, ¿verdad? Momento lindo, un momento sublime. Fíjense que algunas personas piensan que el Espíritu Santo es una fuerza, es una energía, pero no. El Espíritu Santo es una persona. ¿Por qué? Porque tiene todos los atributos de una persona. El Espíritu Santo piensa, nos lo dice Primera de Corintios. Leo para ustedes. Primera de Corintios 2:10. Estas son las cosas que Dios nos ha hecho conocer por medio del Espíritu,
pues el Espíritu lo examina todo, hasta las cosas más profundas de Dios. El Espíritu Santo tiene voluntad. Vamos a 1 Corintios 12:11. Pero todas estas cosas las hace con su poder único y mismo Espíritu, dando a cada persona lo que a él mejor le parece. Esto es con respecto a los dones. El Espíritu Santo da los dones. Los dones, sabemos, es un regalo. Entonces Él lo da, no porque yo me lo merezca, no. Él da a cada uno de nosotros lo que Él considera para cada quien. Pero fíjense que también al Espíritu Santo lo podemos entristecer. Y nos lo dice Efesios 4:30. No hagan que se entristezca el Espíritu Santo de Dios. Y también lo podemos ofender. Y si vamos a Hebreos 10:29, la palabra de Dios nos dice: pues no creen ustedes que mucho mayor castigo merecen los que pisotean al Hijo de Dios y desprecian su sangre, los que insultan al Espíritu de Dios que los ama. Esta es palabra de Dios. Fíjense que en las Sagradas Escrituras al Espíritu Santo se le llama don, se le llama Señor, Espíritu de Dios, Espíritu de verdad, dulce huésped del alma, Paráclito. Y cada una de estas palabras nos indica algo de esa tercera persona de la Santísima Trinidad. Fíjense que allá en mi pueblo, Armenia, cuando yo recibí la preparación de la primera comunión, la niña Teresita, que en paz descanse, nos decía siempre: 3 personas distintas y un solo Dios verdadero. Esa es la Santísima Trinidad. Miren, desde chiquitita, y me ha quedado. Así es que se nos grabe a todos. Veamos por qué se le puede decir don al Espíritu Santo. Porque el Padre y el Hijo nos lo envían gratuitamente. El Espíritu ha venido a habitar en nuestros corazones. Y si vamos a Gálatas 4:6, nos dice: y porque ya somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Y el Espíritu clama: Abba, Padre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Espíritu Santo vino a quedarse con nosotros, mis hermanos. Vino a quedarse con cada uno. Cuando digo quedarse con los hombres, me refiero a todos, a la humanidad, a todos nosotros, mujeres y hombres. Además, de Él proceden todas las gracias y dones. Y el mayor de ellos es la vida eterna. Es esa vida eterna por la cual por la cual vamos nosotros detrás de ella, ¿no? Y junto a esas personas divinas, en Él tenemos acceso al Padre y al Hijo. Le llamamos también Señor y Espíritu de Dios. Son nombres que en las Sagradas Escrituras se atribuyen solo a Dios, porque es Dios junto con el Padre y con el Hijo. Le llamamos Espíritu de verdad, porque nos enseña de una forma completa todo lo que Cristo nos ha revelado. Nos guía y nos mantiene esa guía y mantenernos a la iglesia en la verdad. Y eso nos lo dice Juan 16:13. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá todo lo que oiga y les hará saber las cosas que van a suceder. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. También dijimos que al Espíritu Santo le llamamos, Jesús lo llama Paráclito. Esta palabra viene del griego parakletos,
y se traduce como maestro, como defensor, como abogado, como consolador. Y en San Juan 3:8 nos dice, el viento sopla por donde él quiere, y aunque oye el ruido, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así son también todos los que nacen del Espíritu. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Espíritu Santo, mis hermanos, es libre. A Él no debemos de encasillarlo. Él es libre. Es por eso su representación como una paloma, ¿verdad? Él va, él viene, él se puede posar aquí, se puede posar en Marisabel, se puede estar con Loli o con María Antonia. El Espíritu Santo es libertad. Por eso es que Jesús lo compara con el viento. Ese viento que sopla donde Él quiere. Solo lo escuchamos, pero no sabemos si va o viene. Y fíjense que en griego hay una palabra, ruach, y esa palabra significa tanto espíritu como viento. Y esa misma palabra también está en hebreo y tiene el mismo significado. Entonces, así es como el Espíritu Santo sopla sobre quien Él quiere y cuando quiere. El Espíritu Santo mueve voluntades, aunque no lo conozcan, pero Él los impulsa a hacer cosas que Él quiere. Por ejemplo, ¿alguna vez les ha pasado que alguien hace algo y entonces ustedes, ese algo es algo bueno? Y entonces ustedes se preguntan, ¿y esta persona, y cómo es que hizo esto? Entonces uno se queda preguntando, ¿qué pasó? Entonces, ¿cómo fue que a esta persona se le ocurrió hacer esto? ¿Por qué? Porque fue algo bueno. Pero mis hermanos, fue el Espíritu Santo que obró sobre esta persona para bien suyo. Miren qué lindo. Es decir, gracias al Espíritu Santo. El Espíritu Santo sabemos que es el dador de dones. Y nos dio el primer don en nuestro bautizo, la fe. En el momento del bautizo, fue el primer don, la fe. Es quien nos enseña y recuerda todas las cosas que Jesús nos enseñó. Para esto, voy a leer en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 26. Pero el defensor, el Espíritu Santo, que el Padre va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas, les recordará todo lo que yo les he dicho. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, el Espíritu Santo, llamado también nuestro defensor, nos defiende de nuestros enemigos, nos enseña a orar y ruega por nosotros, nos consuela en nuestras angustias, en nuestras aflicciones, en las tristezas, en la soledad, en todo momento. Sabemos que Él está siempre con nosotros, solo tenemos que clamarlo y Él se va a hacer sentir. Veamos qué nos dice Romanos 8, 26, 27. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido. Pero el Espíritu mismo ruega a Dios por nosotros, con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe qué es lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios por los del pueblo santo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Fíjense que
Creo que ya les compartí eso en otro momento. Tengo 2 hijas, mis hijas están fuera. Se fueron casi con una diferencia como de 8 días. Posiblemente mi hija mayor pues había salido y todo, pero póngale que estuvo fuera por 15 días, por 3 semanas, pero tiempos cortos. Pero ahora no, va a estar fuera 2 años. Y la otra 6 meses, que ya en diciembre se cumplen. Pero en los momentos en los que yo me sentía sola realmente, me sentía como acongojada, como afligida. Bueno, era un sinfín de sentimientos. Mire, me le pegué al Espíritu Santo y le diré que me llenó en cada momento de una fortaleza. Les digo, solamente el Espíritu Santo, solamente Dios, junto con el Padre, el Hijo, nos pueden levantar, nos pueden llenar. Entonces, les digo, el Espíritu Santo es único, y nosotros tenemos esa dicha, esa bendición de tener a la Santísima Trinidad con nosotros. Fíjense que en el credo de Niceno, perdónenme, pero no puedo decir Constantinopla, pero ustedes sí lo pueden decir bien. Cuando dice, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. El día domingo que se reza el credo, el sacerdote puede decir, vamos a hacer el credo corto o vamos a hacer el credo largo. Pero ahorita vamos a separar cada una de estas frases. Y cuando decimos dador de vida, se refiere al don de la vida divina que el Espíritu Santo da al hombre. Por ser Señor y dador de vida, es Dios junto con el Padre y con el Hijo. Cuando decimos recibe una misma adoración y gloria, miren, es lo mismo. El Santo Espíritu y junto, siempre junto con las otras 2 personas divinas, el Padre y el Hijo. Y cuando vamos al final, cuando nos dice, habló por los profetas, mis hermanos, son aquellos que hablaron en nombre de Dios, movidos por el Espíritu, naturalmente. Y lo hacía para mover a la conversión a su pueblo. La obra reveladora del Espíritu en las profecías del Antiguo Testamento encuentra su plenitud en el ministerio de Jesucristo, que es la palabra definitiva de Dios. Sabemos que la palabra definitiva de Dios la tenemos todos en la Biblia. Ahí está la palabra de Dios. Quiero compartir con ustedes algunos símbolos con los que se representa al Espíritu Santo. Por ejemplo, decimos agua viva que brota del corazón traspasado de Cristo y sacia la sed de los bautizados. La unción con el óleo es un signo sacramental de la confirmación. El fuego, mis hermanos, es aquello que transforma todo cuanto toca. La nube oscura y luminosa en la que se revela la gloria divina. La imposición de manos es por la cual se nos da el Espíritu. Y la paloma es cuando baja del cielo sobre Cristo, cuando es bautizado, y entonces a partir de ese momento permanece en él.
Fíjense que el Espíritu Santo tiene una misión. Y voy a leer del Catecismo de la Iglesia Católica el numeral 686. Y dice, el Espíritu Santo coopera con el Padre y el Hijo desde el comienzo del designio de nuestra salvación y hasta su consumación. Pero es en los últimos tiempos inaugurados con la encarnación redentora del Hijo, cuando el Espíritu se revela y nos es dado, cuando es reconocido y acogido como persona. Entonces, este designio divino que se consuma en Cristo primogénito y cabeza de la nueva creación, se realiza en la humanidad por el Espíritu que nos es dado, la Iglesia, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Si se dan cuenta, aquí está resumido parte de lo que rezamos en el credo. Entonces, la tercera persona de la Santísima Trinidad coopera, es una sola, junto con el Padre y el Hijo, y desde el comienzo de nuestra salvación hasta su consumación. Pero es en los últimos tiempos, en la encarnación redentora del Hijo, que el Espíritu se reveló y nos fue dado, y fue reconocido como persona. Desde ese momento es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Fíjense que por obra del Espíritu Santo, el Hijo de Dios se encarnó en el vientre de la Purísima Virgen María. Y lo tenemos en Lucas 1, 35. El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Dios Altísimo se posará sobre ti. Por eso el niño que va a nacer será llamado Santo e Hijo de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Espíritu, mis hermanos, también es revelado por Jesucristo con su enseñanza. El Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Esta es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y esta enseñanza la tenemos en San Lucas 4, versículo 18. El día de Pentecostés, el Espíritu desciende sobre los apóstoles. Entonces, la misión de Cristo y del Espíritu se convierte en la misión de la Iglesia, que ha sido enviada para anunciar y difundir el misterio trinitario. Aquí es donde tenemos el Espíritu Santo, tiene su misión en la Iglesia, que es anunciar y difundir el misterio de la Santísima Trinidad. Fíjense que cuando Dios envía a su Hijo, envía también su Espíritu. Y esto nos une a Cristo en la fe, de tal manera que podemos llamar a Dios Padre, como si fuéramos sus hijos adoptivos. Vayamos a Romanos 8, versículo 15. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a tener miedo, sino el espíritu que los hace hijos de Dios, diciendo, Abba, Padre. Y esta, mis hermanos, es la cita de aprendizaje. Leo de nuevo para ustedes. Romanos 8:15. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a tener miedo, sino el espíritu que los hace hijos de Dios, diciendo, Abba, Padre.
Entonces, como pueden ver, al inicio también leí esta, déjenme ver si la encuentro. Lo que quería es hacerles ver que la palabra de Dios se complementa, ella nunca se contradice. Entonces, así como tenemos esta lectura en Romanos, también la tenemos, ya se la voy a dar en el otro lado que la tenemos. La palabra de Dios se complementa. El Espíritu Santo tiene una gran misión y tenemos que aprovecharla, mis hermanos, porque esto ha venido por pura gracia de Dios. El Espíritu Santo nos guía y nos ilumina. En el Salmo 32 nos dice, el Señor dice, mis ojos están puestos en ti, yo te daré instrucciones y te daré consejos, te enseñaré el camino que debes seguir. Mis hermanos, y usted cuando sale en la mañana, se encomienda al Espíritu Santo. Cuando, por ejemplo, sale y tiene que tomar aquí, ¿me voy a la derecha o me voy a la izquierda? ¿Cuál será la mejor ruta? ¿Cuál? Mire, antes de que ponga el Waze, mejor encomiéndese al Espíritu Santo. Él la va o lo va a llevar por la mejor ruta. Mire, va a ir, pero bien bonito, bien deslizadito. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo. También el Espíritu Santo es nuestra fortaleza. Nos llena de poder. Nos lleva a poder llevar a cabo la misión que Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Así que cuando sintamos que nuestras fuerzas nos abandonan, pidámosle al Espíritu Santo que nos llene de nuevo, que llene esa copa que se está vaciando, la copa de la fortaleza, que la llene de nuevo, porque solamente Él lo puede dar. Nos puede dar tanto fortaleza física como fortaleza espiritual. También el Espíritu Santo es nuestro consolador. Ya lo dijimos antes. Por ejemplo, cuando nos sintamos tristes, solos, preocupados, angustiados, en ese momento recurramos al Espíritu Santo para que nos llene de su paz, para que nos llene así como una mamá consuela a su hijo. Así Él nos va a consolar. Y fíjense que, como segunda parte del testimonio que le di, yo me pegué a Isaías 66, 13, donde dice, como una madre consuela a su hijo, así los consolaré yo a ustedes. Miren, y esto aquí está, es palabra de Dios. Entonces, peguémonos al Espíritu Santo. Ya sabemos que Él es guía, Él es fortaleza, Él es nuestro mejor consolador. Él es la persona a quien debemos de recurrir en todo momento. Y también el Espíritu Santo es nuestro defensor, mis hermanos. Es nuestro abogado que nos defiende de nuestros enemigos. Sabemos cuáles son nuestros enemigos, ¿verdad? ¿Cuáles son? La carne, el mundo y Satanás, que Dios reprenda. Y especialmente pedirle que nos defienda de Satanás. ¿Por qué? Porque él quiere robarnos la paz. Nos quiere robar la fe, la esperanza, la alegría, pero más que todo, nos quiere robar la salvación. Entonces, en ese momento, mire, podemos orar con San Juan 10,
10:10. Oiga lo que dice. El ladrón viene solamente para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En cuanto a los dones, mis hermanos, sabemos que son un regalo. Son un regalo de Dios para nosotros, sus hijos. Y Dios no nos da los dones porque nosotros lo merezcamos, porque rezamos, ¿qué les puedo decir? 5 rosarios en un día, porque vamos a misa en la mañana y en la tarde, porque pasó, no. Los dones son un regalo. Los dones, el Espíritu Santo los da a quien Él quiere y le da a cada uno lo que Él considera adecuado para cada persona. Antes de continuar con la otra parte, les recomiendo leer el libro de los Hechos de los Apóstoles, que San Juan Crisóstomo llamó el Evangelio del Espíritu Santo. El libro de los Hechos de los Apóstoles está justo después de los 4 evangelios, ¿verdad? Léanlo. Les va a ser de gran riqueza porque habla del Espíritu Santo, muchísimo del Espíritu Santo. Entonces eso, tomémoslo todos como tarea, ya que estamos para finalizar nuestro curso. Entonces ya no vamos a tener clase, pero tratemos de apartar siempre este ratito, ¿verdad? Para leer, pongámonos esa cuota de leer el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a hablar ahora un poquitín de la otra parte de nuestra clase que dijimos, se llama Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica. Fíjense que Cristo fundó la iglesia cuando le dijo a Pedro, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia, y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Este es en San Mateo 16:18. Entonces se dan cuenta desde cuándo está nuestra iglesia católica, ¿verdad? Más de 2000 años. Entonces ya vamos a llegar a otro pedacito que ese es lindo también. La iglesia, mis hermanos, nació el día de Pentecostés y nació y creció por obra y gracia del Espíritu Santo. Y la iglesia, fíjense que tiene una misión. La iglesia tiene la misión de servir. La misión principal de la iglesia es servir. Y todos, mis hermanos, todos nosotros tenemos la obligación de servir. Fíjense que yo creo que estar nosotros en nuestra comunidad católica, Salvador del Mundo, es una bendición, porque ya cuando estamos como servidores, mire, la Comu tiene tantos ministerios en los cuales podemos servir de tantísimas maneras. Mire, podemos estar en el Ministerio de Misericordia, en donde podemos ir a dar comida, en donde podemos estar en el de oración y ayuno. Este es un servicio, el de enseñanza, el de comunicar la palabra de Dios, en el de compartir lo que Dios dejó como misión. Y esa es otra de las misiones: enseñar el evangelio, enseñar la palabra de Dios, la buena nueva, enseñar a otros el mensaje de salvación. Otra misión
es la que la iglesia santifica. Solo que esto de santificar, mis hermanos, solamente corresponde a los sacerdotes, ¿verdad? Lo de santificar, eso es, pero sí, es una misión de la iglesia y es una misión de los sacerdotes. Veamos ahora las propiedades de la iglesia. Cuando decimos, creo en la iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Veamos cada una de estas palabras. Cuando decimos que es una, su origen y modelo es la Santísima Trinidad. Jesucristo fundó, fíjense bien, una iglesia. Tiene un solo Señor. Tiene una sola fe. Tiene un solo cuerpo. Por lo tanto, un solo espíritu. Y un solo pastor, que es Cristo Jesús. Entonces, la iglesia es una. Veamos por qué es santa. Porque su fundador es santo. Al estar unida a Cristo, está santificada por Él. Porque el Espíritu Santo vive en la iglesia. Aunque nosotros seamos pecadores, mis hermanos, la iglesia sigue siendo santa. Y nosotros estamos llamados a la santidad. Cuando decimos católico, significa universal. Ha sido enviada por Cristo a toda la humanidad. Abarca todos los tiempos, abarca todo el género humano, no excluye a nadie. Como dijo un día el Papa Francisco, la iglesia somos todos, y al decir todos, dijo, somos todos. Por ejemplo, vamos al Evangelio de cada día. Fíjense que el Evangelio que se lee, por ejemplo, yo voy a misa vivo en Santa Tecla, voy a misa a la parroquia de la Inmaculada Concepción. Ese mismo Evangelio está siendo proclamado, pongamos, en la iglesia de Opico o de Tepecoyo, pongamos. También puede estar allá el Santo Papa Francisco, allá en Roma, pero todo. Entonces, por eso es la iglesia católica universal. Y también cuando decimos es apostólica, ¿por qué? Porque según nos dice Apocalipsis 21:14, está edificada sobre el cimiento de los apóstoles. Fíjense que todo tiene una razón, todo, y no hay donde perderse. Y Apocalipsis 21:14 nos dice, la muralla de la ciudad tenía 12 piedras por base, en las que estaban escritos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Sabemos que en nuestra iglesia existe una sucesión apostólica, ¿verdad? Y esta no ha sido interrumpida desde Pedro, que fue el primer papa, hasta ahora que tenemos al Papa Francisco, el sucesor de Pedro, número 265. Entonces, repasemos. Creo en la iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Vayamos ahora, de acuerdo a lo que seguimos con nuestra clase, cuando decimos que creo también en la comunión de los santos. Voy a leer del Catecismo de la Iglesia Católica el numeral 948, que nos dice: la expresión comunión de los santos
tiene dos significados estrechamente relacionados. Comunión en las cosas santas, dice, o sea, participación en los bienes espirituales, y comunión entre las personas santas. Bueno, tal vez no acabamos porque ya estamos a 15 de noviembre, pero el 1 de noviembre celebramos el Día de Todos los Santos. Ese día es la comunión de los santos, es la unión espiritual, fíjense bien, de todos nosotros los cristianos, vivos y muertos. ¿Qué queremos decir con esta expresión? Que es una comunicación directa con lo que constituye el cuerpo de Cristo. En primer lugar, mis hermanos, se trata de la comunión en la fe que se profesa. Es el tesoro de vida que se enriquece cuando se comparte. Uno de los sacramentos, que es la Eucaristía, es también llamada comunión, ya que es donde se da la unión más grande con Dios que puede existir aquí en la tierra. Mire qué belleza. Cuando vamos a la Santa Misa y llega el momento de la comunión, es una comunión, como lo dice la palabra, donde estamos junto con nuestro Señor, allí, en ese pedacito de pan que nos da el sacerdote. Vayamos a la última parte, que es el perdón de los pecados. Si quieren, recordamos cómo va toda la clase. Toda la clase, su nombre es: creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos y el perdón de los pecados. Vamos a ir ahorita a ese último pedacito de esta noche, el perdón de los pecados. Y para eso voy a iniciar leyendo San Mateo 6, 14, 15. Porque si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, su Padre que está en el cielo los perdonará también a ustedes. Pero si no perdonan a otros, tampoco su Padre los perdonará a ustedes sus pecados. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Perdonar, mis hermanos, es un atributo divino. Perdonar o disculpar a alguien por una ofensa o por algo que nos haya hecho, tenemos que perdonar. Nuestro Señor nos manda a arrepentirnos de nuestros pecados. Y también nos manda a que procuremos su perdón. También nos manda perdonar a los que nos ofenden o nos hagan algún daño. Recordemos una parte del Padre Nuestro en donde Jesús mismo nos manda perdonar cuando lo rezamos. Cuando decimos, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces estamos quizás obligados a perdonar. Nos hayan hecho, bueno, perdonemos, pero no como aquel que dice, te perdono pero no olvido. No, mi hermano, aquí no, eso no es válido. Aquí perdón es perdón. El pecado es una carga grande y pesada. Y eso nos lo dijo Cintia en su clase anterior. El pecado trae la tensión de la culpa, más la angustia, fíjense bien, de saber que hemos obrado contra la voluntad del Padre Celestial. Hay remordimiento, pues nos damos cuenta de que por nuestras acciones hemos herido a otros y de esa forma evitamos recibir bendiciones de nuestro Padre, bendiciones que posiblemente Él iba a darnos, pero como ¿verdad? Cometimos un error, digamos el error, mírenme, va a tener que esperar. Por medio de un arrepentimiento completo y sincero,
podemos recibir el perdón de nuestros pecados. Pues como ya dijimos, el pecado trae sufrimiento y dolor. Al recibir el perdón de nuestro Señor por medio del sacramento de la reconciliación, llega a nosotros, llega a nuestro corazón específicamente alivio, llega consuelo, llega dicha, llega paz. Vayamos a la reconciliación o confesión, como le queramos decir, seguido, porque es necesario sentir esa paz, esa tranquilidad. Mire, todos los días cometemos pecados, pero tenemos esa bendición de tener la confesión para sentirnos dichosos, para sentirnos gozosos. Quiero finalizar esta parte leyendo San Mateo 18. Entonces Pedro fue y preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces deberé perdonar a mi hermano si me hace algo? ¿Hasta 7? Y Jesús le contestó: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Esta es palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, si el Señor nos lo está dando en su palabra, tenemos que ir a la confesión. Tenemos que ir porque al ir, fíjense que tal vez depende del tiempo que tenga el sacerdote. Yo he tenido la dicha, por decirlo así, de que he ido siempre voy a la Inmaculada, y hay un sacerdote ahora que, mire, se toma su tiempo y lo ministra a uno. Mire, qué rico se siente eso. Ahora, si usted ya quiere una administración pues más grande, tiene que hacer una cita. Pero ese día que usted va a su confesión y todo, mire, este sacerdote se toma su tiempo y le da una administración. Mira qué lindo se siente. Yo los invito a que siempre vayamos en busca de la confesión, de la reconciliación con nuestro Señor. Me gustaría hacer un poquito de énfasis, mis hermanos, en cuanto a que conozcamos más, a que nos enamoremos más del Espíritu Santo. Dijimos que el Espíritu Santo nos guía y nos ilumine. Yo pregunto, ¿tú le pides guía al Espíritu Santo? ¿Le pides que te lleve por sus caminos todos los días? ¿Lo visitas en el Santísimo? Ahí está siempre con sus brazos abiertos, esperando que nosotros lleguemos a visitarlo para darnos su consuelo, para darnos, llenarnos de su amor, para que nos diga qué quiere Dios que hagamos por Él. Y también pedirle que nos inspire, ¿verdad? Pedirle que nos mueva siempre a hacer lo correcto, a hacer siempre lo que nos conviene. El Espíritu Santo es nuestra fortaleza. Él es quien nos llena de poder para poder llevar esa misión que Dios nos ha encomendado. Dios nos ha encomendado a cada uno una misión. Cuando sintamos que nuestras fuerzas nos fallan, pidámosle a Él que nos llene de esa fortaleza que solamente Él puede dar. Recordemos cuando los apóstoles, después de que Jesús ascendió a los cielos,
Mire cómo se reunían. Uy, está temblando, perdón que lo diga, pero está temblando. Ellos tenían miedo, estaban encerrados por miedo a los judíos. Pero cuando el Espíritu Santo se derramó sobre ellos el día de Pentecostés, mire, todo cambió. Todo cambió. Se llenaron del poder que viene de lo alto y salieron con mucha valentía a predicar el Evangelio de Jesús. Dicen que Pedro en su primer discurso hizo que se convirtieran más de 3,000 personas. ¿Vea? Y eso solamente lo pudo haber hecho, pues, Pedro bajo el influjo del Espíritu Santo. También recordemos que el Espíritu Santo es nuestro consolador. Mira, en todo momento de tristeza, que nos sintamos solos, con alguna preocupación, que cómo voy a salir de esta situación, mire, vaya, comuníquese con el Espíritu Santo y ya va a ver que la paz, la tranquilidad va a llegar a sus corazones. No sé si alguien quiere compartir un testimonio chiquitito, porque ya no tenemos mucho tiempo. Faltan 5 minutos. Nos quedan 5 minutos, mis hermanos. En ese tiempo podemos compartir un testimonio chiquitito. Algo que se les haya quedado de 4 minutos. 4 minutos. Va. 1, 2, 3, ya. ¿Nilsan? Sí, creo que Ajá. Chiquitito. Algo de la clase o algo que el Espíritu le ilumine. creo que Gloria a Dios. para mí todos los días es un aprendizaje que tenemos diario, pero sí, desde que he empezado las clases con todos ustedes, siento que cada día me cuesta un poquito más como comunicarme con Dios, hablar. Al principio era muy difícil, se los confieso a todos, era muy, muy difícil. Decía, yo no puedo orar, yo no puedo, no encontraba, pero creo que poco a poco es, y como ustedes lo han enseñado en las clases, es hablar, como que estás hablando con un amigo. Es como, no es estar repetir algo, sino que es esa conexión de tener con Dios, de poder contarle tus cosas, o como cuando hablas con tu esposo, cuando hablas con tus hijos. Esa conexión que he aprendido, que todavía sigo aprendiendo, no crean, es algo diario, pero siento que cada vez es un poquito más fácil comunicarme con Él. Y es algo que sigo aprendiendo, y creo que todos deberíamos de seguir aprendiendo todos los días. Es Gloria algo a Dios. que me ha enseñado. Uh-huh. Gloria a Dios, y así es, ¿verdad? Cada día podemos empezar con 5 minutitos y cada día vamos a ir aumentando hasta que podamos tener esa comunicación, ese diálogo, porque también tenemos que dejarnos escuchar, ¿verdad? Tenemos que escuchar qué el Señor nos quiere decir. Gracias, Nilsan. Qué bendición. Vaya, mis hermanos, vamos a orar. Vamos a decirle gracias al Señor por esta clase. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, de todo lo que hemos hablado esta tarde, tú sabes cómo está el corazón de cada uno de nosotros, el corazón de cada uno de mis hermanos, el mío y el de mis hermanas maestras también.
Aquí estamos, mi Señor Jesús, para ti y por ti. Yo te doy gracias por estos momentos, porque es cuando nos sentimos en verdadera unión, en verdadera comunión contigo. Ahora, mi Señor, no vamos a retirarnos a nuestras casas porque ya estamos en ellas. Pero igual te pedimos que te quedes con nosotros. A ti, Santo Espíritu, tú que eres ese dulce huésped del alma, ven a inundar nuestros corazones. Ven a llenarnos de tu amor. Ven a derramar tus ricas bendiciones sobre cada uno de nosotros. Ven a posarte en cada uno de estos hogares, mi Señor, para que todos vivamos en paz, en armonía con nuestros seres queridos. Gracias, Virgen María, porque, como lo digo siempre, sé que donde está tu Hijo, ahí estás tú también. Y sabemos de esa compañía tuya, de ese amor que nos das, de ese abrazo amoroso que tienes para con cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor Jesús. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias. Gracias, mis hermanos. Buenas noches. Y nos vemos, Dios mediante, el próximo miércoles.